Lo real y lo ficticio dependen solo de nuestra percepción. Estamos a punto de revelar uno de los más grandes secretos de One Piece, que son las frutas del diablo. Vegapunk es una comunidad de científicos, un cuerpo principal llamado Estela con 6 satélites que parecen independientes, nombres que nos esconden pistas de por qué Oda eligió precisamente este número que se relaciona íntimamente a Ohara. La isla Egghead va a ser un antes y un después de esta historia que está dirigiéndose a su grandioso arco final. El gobierno mundial está listo para mover sus piezas y ha ordenado el asesinato de Vegapunk. La realidad no es más que mera percepción, y lo que ellos perciben como su arma todopoderosa, los serafines, se va a convertir en su peor pesadilla. Esta frase que escuchamos del Punk 06, la percepción moldea tu sentido de la realidad, recuerda muchísimo a aquella del capítulo 218, cuando los sombreros de paja vieron caer un barco gigante poco antes de iniciar el arco de Skypiea. En este momento, arbitrariamente Oda decidió mostrar un cuadro de diálogo, una viñeta del narrador diciendo: todo lo que los humanos puedan imaginar es posible. Y se la adjudicó a un cierto científico llamado Willy Galón o Wiri Garon en su lectura en japonés. Naturalmente que este personaje nunca más fue nombrado. Investigando su nombre no se puede encontrar otra referencia que no sea a este preciso panel en el manga de One Piece. Pero ahora estas dos frases pueden ser la clave para entender algo mucho más profundo. La percepción moldea tu sentido de la realidad. Todo lo que los humanos puedan imaginar es posible. La primera dicho por Vegapunk y la segunda por Willy Galón. ¿Quién es Willy Galón? Esta es la información que existe de este personaje en la wiki oficial de One Piece. Un científico que usa sus conocimientos y experiencia para desarrollar tecnología que ayuda al mundo. ¿Familiar? Se podría decir que esta es precisamente la definición de científico, pero tal y como dice Doflamingo, la justicia la escribe el más fuerte. Ayudar al mundo es una percepción solamente. ¿Ayudar a quién? ¿A los ciudadanos o al gobierno? Sin entrar en dilemas morales, esta es la lista completa de científicos de One Piece que está en la wiki. Los que catalogamos como malvados son este señor sin nombre, Queen, George, César e Índigo. Los que sabemos que están del otro lado son Lindenberg, Jaredas y Frankie. Casi podemos asegurar que el Dr. Tsukimi de la isla Karakuri, quien conocimos en la mini-historia de Nell, es una persona noble, pues es imposible que estos autómatas tan kawaii sirvieran a un amo malvado. En la lista nos queda Vegapunk, que al igual que el Dr. Tsukimi creció en la isla Karakuri, exactamente en donde Frankie pasó los 2 años del timeskip. Es muy temprano para decir de qué lado se encuentra este personaje, pero midiendo todos los actos que le conocemos, podríamos decir que no es enteramente un científico desquiciado como sí lo es César, por ejemplo. Pero entonces, ¿quién es Willy Galón? Es atrevido, pero tomando en cuenta que ambos científicos tienen una filosofía similar, que ambas frases son fundamentalmente la misma, la que leímos hace muchos años antes de Skypiea, todo lo que los humanos puedan imaginar es posible, y la que leemos ahora en el capítulo 1062, la percepción moldea tu sentido de la realidad, nos deja pensando que Willy Galón podría ser en realidad el nombre real de Vegapunk. No el de los Punk 01 al 06, sino el del Punk Stella, el cuerpo principal del que se confirmó su existencia en este capítulo. Pero este solo es un dato curioso, porque independientemente de cuál sea su nombre verdadero, lo que realmente importa es esta gran revelación. Vegapunk resultó ser una comunidad de científicos, pero ¿cómo funciona? ¿Son una misma conciencia dividida en varios cuerpos sin voluntad propia? ¿Son una serie de androides con una programación que representa las diferentes facetas de Vegapunk? ¿Son humanos reales con modificaciones genéticas? Sea lo que sea, no parecen estar controlados por una unidad central, no parecen carecer de una voluntad propia. Punk 02 mostró una personalidad muy acentuada y también creaciones tecnológicas muy propias, las bestias marinas. Punk 06 también fue una bomba de emociones propias y su invento de la máquina de comida fue bastante singular. Punk 01 por su parte se mostró como un líder. ¿Será posible que estos 6 Vegapunks tengan un sistema jerárquico? ¿Que Punk 01 tenga el control por sobre todo los otros Punk?
También vimos los guantes de fotones que permiten interactuar con los hologramas que vemos en Egghead. Esta es literalmente la ciudad del futuro. Se siente enormemente que Oda había estado esperando con muchas ansias dibujar este arco. Nunca creímos que en las sagas finales de One Piece íbamos a volver a sentirnos como unos niños cuando por primera vez vimos Little Garden, la isla de los dinosaurios, o Drum Island, la isla de invierno, Long Long Ring Island o cosas así. Este sentido de aventuras después de un largo guano de 4 años ha venido a dibujarnos otra sonrisa en la cara. Ballenas flotantes, monstruos galácticos, robots gigantes, cohetes, hologramas, comida instantánea. Es todo lo que imaginamos que una isla del futuro podría tener. Y ahora, junto con las promesas de conocer más sobre las frutas del diablo y la verdadera personalidad de uno de los personajes más misteriosos de toda la serie, Vegapunk, nos hace ponernos en estado eufórico. Pero volviendo a los guantes, he estado leyendo comentarios que apuntan a que esta tecnología fue incorporada a los serafines, para que usuarios como Kizaru con la fruta del diablo de la luz pudieran ser tocados, pero realmente, fuera de él y en él, ¿contra quién más estos guantes podrían surtir efecto? Se da por sentado que los serafines no pueden utilizar el haki, pero viendo cómo las cosas van desarrollándose es tiempo de que nos pongamos a reformular. ¿Por qué el gobierno apostaría todas sus cartas al uso de los serafines como su máxima arma, si estos no tuvieran siquiera la capacidad de pelear contra usuarios Logia? Ha quedado claro que los serafines y lo que sea el poder de Imu son las armas más importantes del gobierno mundial. Tan importantes al punto de que están dispuestos a asesinar al hombre más útil del mundo, al científico que les dio todo. Una mentalidad propia de quien cree que tiene el control total, el más grande poder, ya que ellos ya están servidos, están listos para cortar la posibilidad de que alguien más pueda adquirir un poder similar. Y esto es precisamente lo que se va a convertir en su peor pesadilla. El primer capítulo de este arco sembró la idea y el 1062 la ha vuelto a confirmar. Ni Vegapunk ni nadie han podido conseguir deshacerse de la voluntad primordial de las cosas, y mucho menos de los seres vivos. Punk 02 lo expresó claramente cuando describió la supuesta función de este tiburón gigante, que pese a que solo debería capturar a los barcos enemigos para que luego pudiesen ser asaltados, no puede suprimir su instinto primordial de comerse todo lo que se encuentra. Lo vimos también con Kuma y su voluntad de proteger el Thousand Sunny durante los 2 años del timeskip. Todo parece indicar que esto fue un favor de Vegapunk, un acuerdo entre hombres, pero la voluntad de Kuma seguía allí. Y ahora la respuesta está aquí, frente a nuestras narices. El CP0 está de camino a Egghead para regresar a Kuma Serafín porque precisamente este modelo parece tener un problema. ¿No los tienen que deletrear? No, el problema es que el deseo primordial de Kuma, el revolucionario, no pudo ser suprimido. Kuma Serafín niño aún tiene ese deseo de rebelión contra el gobierno mundial, y si bien ellos piensan que es un problema que pueden controlar llevándolo de regreso a Egghead para que sea reparado y luego asesinar a todas las Punk, se les van a caer los calzones cuando los otros serafines basados en varios de los piratas con más voluntad de todo el mar se les empiecen a revelar. El plan de eliminar a los 6 satélites de Vegapunk deja claro que sí existe un cuerpo principal, Stella. ¿Será posible que el verdadero Vegapunk no se encuentre en Egghead, sino que esté capturado por el gobierno mundial? Deshacerse de las Punk sería asegurar que nadie más pudiese tener acceso a esa tecnología tan avanzada, y tomando en cuenta la inteligencia de estas 6 mentes brillantes, me resultaría difícil creer que las Punk no estaban enteradas del plan de asesinarlas del gobierno mundial. Y es precisamente por eso que Punk 01 Shaka mostró interés de reunirse con los Sombrero de Paja, para que así todos pudiesen aliarse y liberar a Stella, el verdadero cuerpo de Vegapunk. Porque una cosa sí es segura, este plan de asesinato simplemente va a fallar. El pobre de Rob Lucci no tiene ni idea de lo que le espera. No soy muy fan de las escalas de poder, no creo que vaya a pasar que Luffy de un solo golpe acabe con el CP0. Algo que recordamos que Kaido sí hizo cuando literalmente aplastó al líder del CP0 con un solo garrotazo. Lo que estoy diciendo es que el verdadero villano de este arco no es Rob Lucci. Ellos son solo un medio, un recurso que va a fallar. Aquí estamos hablando de sentar las bases para el villano final de One Piece, el gobierno mundial.
En Egghead es seguro que Luffy y los sombreros de paja van a impedir el exterminio de las Punk, y lo que sea que pase en esa batalla va a ser sí o sí notado por Sword, porque recordemos que Sword está por azares del destino en la misma isla. Esta división secreta de la marina va a enterarse de esto, va a enterarse de Lulusia, porque Helmeppo vino a Egghead a pedir la fuerza de los serafines para liberar a Koby. Sword va a enterarse de la pelea entre los sombreros de paja y el CP0 y de la intención del gobierno de asesinar a Vegapunk, desencadenando así la eventual ruptura entre la marina y el gobierno mundial. Y sin embargo, el secreto más grande que esconde este capítulo está en los nombres de las Punk, nombres que nos pueden revelar mucho de sus personalidades y las verdaderas identidades de estas humanas o androides. Vegapunk podría ser una comunidad de científicos que podría estar representando a cada uno de los mares y regiones del mundo de One Piece. El East Blue, el West Blue, el South Blue, el North Blue, la Red Line y la Grand Line. Todas juntas hacen 6. El mismo número que las Punk. Así como hay piratas poderosos en cada región, es posible que en todos estos rincones del mundo haya habido científicos que en un momento de la historia se agruparon con el nombre de Vegapunk. Pero sinceramente no creo que esto sea muy probable. Lo más fácil sería pensar que en efecto todas las Vegapunk son androides, máquinas biónicas creadas por un solo individuo, el Vegapunk original, que para extender su conocimiento y ayudarse a sí mismo, me refiero a ayudarse en sus experimentos e investigaciones, dividió su conciencia en 6 partes iguales, partes que, como aprendimos en estos recientes capítulos, no pueden ser controladas, pues el deseo primordial de los seres vivos no puede ser suprimido. Puede ser que Stella, que significa estrella divina, es el cuerpo principal mostrado en este panel por el CP0, posiblemente el cuerpo real de Vegapunk. Este está dividido en 6 satélites. Punk 01, Shaka, la justicia. El símbolo que usa Oda para este nombre se puede leer como estrella. También está asociado al budaísmo y a la luna. Las creaciones de este Punk ya han sido vistas en la serie. Shaka la justicia, el creador de los pacifistas y los serafines. Punk 02, Lilith, la maldad. Una figura mitológica mesopotámica, la otra esposa de Adán antes que Eva, un demonio asociado con el poder bestial y que fue expulsado del Edén. Se le dio este nombre a una supuesta luna negra que se creía orbitaba la Tierra hasta que en 1918 esta hipótesis fue derrumbada. Lilith el demonio, la creadora de todas las bestias biológicas que hemos visto hasta ahora en One Piece, dragones de Punk Hazard, las bestias marinas de Egghead y etc. Punk 03, Edison, la creatividad. Por supuesto, el famoso científico relacionado a avances de la electricidad, la comunicación, la industrialización, un científico muy controversial que aparentemente se adueñó de las patentes de muchos colegas, pero contrario a lo que el nombre tan obvio parece estar referenciando, Edison también es el nombre de un cráter en la luna. Los inventos de Edison el creativo podrían ser, por supuesto, que los Dendenmushi, los hologramas y cosas muy útiles pero inofensivas en fuerza bruta. Punk 04, Pitágoras, la sabiduría. Famoso por el teorema de Pitágoras, pero las matemáticas no son lo único que Pitágoras exploró. La transmutación de almas fue una disciplina en la que Pitágoras creyó. Él pensaba que cada alma era inmortal y al momento de la muerte o transmutación, el alma entraba en un nuevo cuerpo, tal y como las frutas del diablo. Pitágoras también fue un sabio de la astronomía. Él fue el primero en comprobar que el mundo no era plano, mucho antes de Galileo y su telescopio. También pudo identificar al planeta Venus y dividir al mundo en 5 zonas climáticas. En One Piece, los inventos de Punk 04, Pitágoras, la sabiduría, por supuesto que son el factor linaje, los objetos con frutas del diablo y todo lo relacionado a ellas. Punk 05, Atlas, la ira. Uno de los titanes de la mitología griega. Cuando Zeus expulsó a los titanes del cielo mandándolos a Tartarus, este condenó a Atlas a pararse al oeste del mundo y a sostener la tierra en sus hombros. En la astronomía hay un cráter lunar, una constelación y una luna de Saturno con el mismo nombre. Las creaciones de Atlas en One Piece son esta máquina de comidas y posiblemente los nombres. Aquí quiero aclarar que hubo una gigantesca confusión con los números y los nombres.
La descripción de Punk 05 parece pertenecer a esta niña violenta que interactuó con Luffy en el capítulo 1062, pero su vestido tiene el número 06. Esto es confuso porque como uno de sus inventos parece ser la máquina de comida, entonces también se le podría atribuir la de el deseo. Pero ahora, independientemente del número sea 05 o 06, dejemos a esta niña como Atlas, la ira. Pues justamente como Atlas, el titán tiene un tamaño de gigante y también es un poco violenta. Y por último, Punk 06, York, el deseo. Otra figura de la antigua Mesopotamia que hace referencia a la antigua constelación Arcturus o Shundun, también pronunciada como Yoko. Sus inventos, desconocidos, pues no sabemos nada sobre este último Punk. Es increíble. Notemos el patrón de todos estos nombres. Estela, la estrella divina que es el cuerpo principal, y cada uno de estos 6 satélites. Cada una de estas Punk tiene algo en común. Algo que ver con la astronomía, nombres de lunas, de estrellas, de constelaciones, un cuerpo principal rodeado de 6 satélites, justamente como el globo terráqueo de One Piece que vimos en Ohara. Si esto es real, One Piece es una obra maestra. Y a continuación, ideas aleatorias que no pude meter en el video. Fue muy satisfactorio ver cómo Punk 01 reconoció el poder de Zoro, Robin y en general el de los sombreros de paja. Es un detalle pequeño que significa muchísimo. Ver al mundo reaccionar al nuevo título de Luffy como Yonko es algo que esperamos con ansias y esto fue una muy buena probadita. Además es casi imposible teorizar qué asuntos tiene Zoro con Vegapunk, pero lo que se me ocurre es que tenga algo que ver con el efecto secundario de las Smile. Zoro quedó muy impactado con lo que pasó durante la muerte de Yasuie en Wano y sobre todo la manera en la que él mismo reaccionó a la gente riendo, hasta que Hiyori le explicó por supuesto la razón detrás de todo esto. Me cuesta trabajo creer que Zoro cargue este problema a la siguiente isla así con él, pero sabiendo que él también es un personaje empático, es probable que este sea su asunto pendiente con Vegapunk. Al menos es más fácil de creer que la teoría de que quiere pedirle un ojo biónico, una fruta para sus espadas o una cosa parecida. Esperen un momento, retiro lo dicho. Lo que realmente quiere Zoro es que Vegapunk le instale Google Maps. Por otra parte, es posible que Vegapunk también tenga alguna relación con el hombre de la cicatriz de fuego que mencionó Kid. Incluso tengo el presentimiento de que Vegapunk tiene algo que ver con el ejército revolucionario y que este apodo es precisamente su sobrenombre para pasar desapercibido ante el gobierno mundial como un revolucionario. Bonnie soltó la bomba de que se encontró con Sabo en Marilloa. Es posible que ella sepa exactamente todo lo que pasó ese día en Pangea. Incluso es probable que ella misma haya visto la existencia de Imu y que los sombreros de paja se enteren de todo esto gracias a ella. Pero no hay que tener muchas esperanzas de que lo que sea que tenga que decirle a Luffy sobre Sabo sea muy importante. Recordemos que ya hemos pasado por mensajes misteriosos similares así en el pasado. Marco tenía un mensaje de Nekomamushi y resultó ser: voy a llegar un poco tarde pero llegaré. Aokiji no le dio el mensaje de Garp a Luffy, pero este resultó ser: el nuevo mundo es peligroso. Ace también le dejó un mensaje a Luffy y lo único que decía era: nos vemos en Alabasta. No creo que esta cosa que vaya a decir Bonnie sobre Sabo en Marilloa sea tan importante. Ojalá que me equivoque y sí sea todo lo relacionado a Imu y lo que Sabo vio en Pangea. Sobre la portada, he estado leyendo comentarios de que finalmente Barba Negra hizo su presencia en Whole Cake, que todas las teorías de esos pies siendo de la tripulación de Barba Negra eran reales, porque esta portada en donde aparentemente vemos todo congelado revela que Aokiji estuvo allí, que lo mismo que Green Bull fue a Wano, Barba Negra pensó en mandar a Aokiji a Whole Cake para hacerse del Poneglyph. Está bien, la compro, me gusta la idea, pero tampoco descartemos la idea de que pueda tratarse de Shinokuni, de Caesar, que justamente lo vimos en la portada pasada. El arte que vemos es muy similar a cuando el G5 fue convertido en estatuas al salvar a Tashigi, pero como siempre tendremos que esperar para saber. Si es Aokiji sería mucho más impresionante. Y por último me gustaría compartirles unas experiencias muy personales. Ayer en la noche tuve 2 sueños. Uno era que Luffy iba a poder tocar los hologramas con sus manos cuando se transformara en Gear 5. En Wano vimos cómo pudo agarrar y moldear un rayo, ¿verdad? Y debido a que en esa forma él es libre de hacer lo que le plazca, ¿por qué no poder comer un helado gigante hecho de holograma? Quién sabe qué relevancia pueda tener esto en la historia, pero es un sueño que tuve y me pareció interesante.
A lo mejor en un futuro cercano se van a encontrar con un enemigo fuerte que no pueda ser tocado ni con haki, pero que gracias a los guantes de fotones este enemigo sí va a poder golpear a Luffy. Entonces aquí es cuando el Gear 5 sería la salvación. El otro sueño que tuve fue que los sombreros de paja van a ser convertidos en niños, ya sea por Bonnie o por la tecnología de Vegapunk que creó a los serafines. Tampoco estoy seguro para qué diablos tenga que pasar esto, pero no está de más, así como cómico, como lo vimos justamente en Punk Hazard con los cambios de cuerpo. Sería increíble ver algo así, además de que tal vez el sueño de Luffy sea revelado por él mismo, pero en versión niño, gritándolo frente a todos, así como lo hizo en el Monte Colubo frente a sus hermanos. Un sueño tan ridículo que solamente podría ser revelado por Luffy siendo niño. El sueño de tener la fiesta más grande de todo el mundo, de juntar a todos en un One Piece. Entra bajo tu propio riesgo, pasa por la puerta blindada en donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás. En este canal de One Piece, de otakus genios sin igual, y Oda arruina sus teorías, las hace trizas, todo puede suceder aquí, en Nordy Blue.